El Salmo 30. No sé qué Biblia tenga usted, pero es importante que le señale esto, que dice cántico de dedicación. Algunas Biblias dicen cántico de dedicación del templo. Unas Biblias dicen cántico de dedicación de la casa, y otras Biblias dicen canto de dedicación de la casa de David. Eso es lo que se encuentra en los manuscritos más antiguos, porque tenemos nosotros que entender que no existe un manuscrito original, no hay Biblia original. Ninguno tiene la Biblia original, porque originalmente se escribía en pergaminos, es decir, en cueros. Usted sabe muy bien que el cuero se deterioraba. Entonces, por lo tanto, ese era el trabajo de los que se conocen como escribas. Ellos eran los encargados de copiar de un cuero a otro cuero la escritura. Entonces, por eso tampoco era abundante la escritura. Por ejemplo, Jesús en Lucas capítulo 4 llega al templo y le prestan un rollo, porque no estaban disponibles para toda persona. Entonces, es muy importante que le pongamos atención a esto. Esto se encuentra en los manuscritos más antiguos. Bien. Si le conecto esto, va a ver que va a trabajar. Bien. Entonces, la ocasión en que se escribió este salmo, la ocasión es incierta. Sin embargo, en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, alguien pasó aquí en la semana, el viernes, dijo primera. No es primera de Samuel, ni segunda de Samuel, ni primera de Reyes, ni segunda de Reyes, ni primera de Crónicas, ni segunda de Crónicas, porque no son cartas, sino que son libros. Entonces, ¿cómo se dice? Primer libro de Samuel, y si quiere omitir, dice primero de Samuel, porque es un libro. Entonces, en el primer libro, o segundo libro, perdón, de Samuel, capítulo 24, y el primer libro de Crónicas, capítulo 21, está el relato de cuando David hizo un censo de los hombres de guerra. Entonces, según el príncipe de los predicadores del siglo XVII, Carlos H. Spurgeon, dice que este salmo puede leerse a la luz de este pasaje, y sí makes a lot of sense. Ahorita vamos a entender por qué sí tiene sentido, porque David no conoció un templo. David proveyó, póngame atención aquí, please. Le doy copia, de verdad le doy copia de esto. Son solo unas notas para mantenernos en el carril, como cuando usted va a jugar boliche. Hermana Evelyn dice, por favor, quiero los bumpers para que la pelota se mantenga en la línea, ¿verdad? Entonces, David hizo un censo. Él quería saber cuánta gente de guerra tenía. Y dice la palabra que a Dios le desagradó que él hiciera eso. Por eso es que a veces yo tengo problema cuando quiero saber, o cuando me preguntan qué es lo primero que quieren saber: cuántos miembros hay en una iglesia. Entonces yo lo que les digo, mejor miren, si estuviéramos en Tulsa, donde hay 54,000 hispanos, tuviéramos unos 5,000 miembros, pero estamos en Post Valley, donde hay casi 700, a veces 800, y como van y vienen, entonces usted saque las cuentas. Bien, entonces esto le desagradó a Dios en gran manera. Usted va a tener que leer la historia ahí. Pero David compra la era
Así se llama, así era el nombre que buscaba el otro día. Cuando dije el triadero, se llama Era. Era la palabra que yo buscaba. La era el lugar donde se trillaba y donde se aventaba el trigo. ¿Verdad que el español es bien complicado? Porque ¿qué quiere decir la palabra aventar el trigo? Que lo agarraban con ¿el qué? El trinche. El aventador, dice la Biblia que se llama. Entonces agarraban el trigo ya que estaba pisoteado y lo tiraban así, por eso es, pero era para aventarle la paja. Bien, entonces este hombre Arauna le vendió su era a David porque allí se le apareció un ángel a David. Y el ángel le dijo que edificara un altar y ofreciera sacrificios. Entonces, ahí es donde dice, quizá el encabezado sí sea correcto, en donde dice canto de dedicación, pero no del templo, sino del lugar donde se iba a edificar el templo, porque según las citas que leemos ahí, segundo de Crónicas 3:1, dice que Salomón edificó el templo en la era que su padre había adquirido de Ornán. O sea, donde se le manifestó el ángel, donde él hizo el altar, él entendió que ese era el lugar que había que dedicar para el templo que eventualmente iban a construir. Bien, los teólogos categorizan los salmos. A mí me impresiona, hermano, el estudio de la Biblia, porque le explicaba ayer a mi esposa unas palabras que se encuentran en los libros de teología. Hay que leerlas con diccionario. Entonces, por ejemplo, dice que praise is a motive in the book of Psalms. ¿Qué dije, Erandi? Praise is a motive in the book of Psalms. O motive, ¿verdad? Hermano, la palabra esa motive, ¿verdad? O motif, como seiga que se diga, simplemente quiere decir que es una palabra que se repite. ¿Por qué no pusieron ahí repetition, verdad? No, que motif. Dice que ahorita vamos a ver un salmo, dice dice el versículo 1 y el último versículo es un incluso. ¿Incluso qué? Dije yo. Y lo que quiere decir son brackets, como paréntesis. Hermano, mire, Jesús bien sencillo predicó. Y hermano, los teólogos lo dejan a uno todo confundido. Y bendito Dios que la época que nos ha tocado vivir es maravillosa, carga uno sus diccionarios en la mano. Bien, entonces, según los teólogos, es un salmo de gratitud. Después de que David había sido sanado y librado de los lazos de la muerte y del Seol. El Seol no es lo mismo que el infierno. El Seol simplemente se interpreta como la región a donde van los muertos. Yo no le puedo hablar muy claro de eso porque nunca he estado ahí. Pero hay algunos atrevidos que hablan de eso. Ahora, hay ciertas cosas que la Biblia deja ver. Por ejemplo, yo le dije a usted el día viernes que si usted es cristiano de iglesia, lo más seguro es que usted no se va en el arrebatamiento. Pero si usted es cristiano de discipulado, hay mayor posibilidad que usted se vaya en el arrebatamiento, si, por supuesto, los discipuladores están haciendo un buen trabajo.
Si no, se va a quedar usted junto con su discipulador. Porque el trabajo del discipulado, mire, ¿por qué se lo digo? Porque la iglesia tiene que terminar de la manera que comenzó. La iglesia comenzó en casas. Por eso usted tiene que, si usted no abre su casa para un discipulado, menos se va. Usted tiene que abrir su casa como la abría Marta, para que nos tomemos un cafecito y para que se comparta la palabra de Dios en su casa. ¿Verdad? Porque Jesús, cuando resucitado, se apareció. ¿Dónde se aparecía? ¿En el templo? No, Él se aparecía donde estaban los hermanos. ¿Y sabe dónde se reunía? En las casas. Nosotros no entendemos que ya hay persecución. Por ejemplo, en Carolina del Norte, me parece, yo siempre me confundo con las Carolinas, usted. Entonces, como está la Carolina del Norte y del Sur, parece que en la Carolina del Norte pusieron una ley que si es macho y punto. Si es hembra, es hembra. Nada de que in between. Por esa onda que hay ahora, pues, de los transexuales. Entonces, y si alguno tiene alguna pregunta, nos sentamos a platicar, ¿verdad? Porque una vez, hace años, vino una persona, me decía, miro que tú estás en contra de eso. Hermano, yo también estoy en contra de los mentirosos. Yo también estoy en contra de los que no diezman, porque los que no diezman, dice la Biblia, que son ladrones. Yo también estoy en contra de los que no se sujetan a su pastor, porque la Biblia dice, sujetados a vuestros pastores. Yo también estoy en contra de las mujeres que no se sujetan a sus maridos, porque la Biblia está en contra de todo eso. Simplemente que hay cosas que los legisladores quieren aprobar como legales, como algo normal. Entonces, los legisladores en una de las Carolinas dijeron, no, aquí el que nació hombre, hombre se queda, y el que nació mujer, mujer se queda. Entonces ahora las universidades que tienen torneos de básquetbol, de fútbol y de diferentes cosas que generan millones de dólares a las ciudades donde ellos están sacando sus eventos del Estado. Esa es persecución. Esa es persecución. Te va a llegar un momento que no vamos a poder reunirnos como estamos ahora. Es más, en Rusia ya pusieron una ley que solo pueden reunirse en los lugares autorizados por el Estado. No permiten reuniones como las que hacemos nosotros de discipulado. Eso es persecución. Y eso tiene que llegar a los Estados Unidos, porque lamentablemente los Estados Unidos somos un país que nos hemos alejado de los principios escriturales, y como nosotros no evangelizamos, cada día nos alejamos más. Entonces, una palabra de advertencia para los hijos de Dios. Hermano, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era el dulce cantor de Israel. David era un prototipo de Jesucristo, pero tuvo que atravesar periodos, épocas de sufrimiento. Así que la noticia es que de igual manera usted y yo tenemos que atravesar nuestras épocas, nuestras etapas de sufrimiento. Pero a veces nos pasa la de David, que parece que este problema él se lo había echado encima. Y para eso también somos buenos nosotros, para acarrearnos problemas, ¿verdad, Carmencita? Es que me acordé de algo yo ahorita, tan tranquilo que está uno, tan tranquilo que está uno en su casa, pero de repente el sobrino necesita ayuda, de repente la tía, ¿qué? La tía Marta necesita ayuda, y nosotros,
Y abrimos la puerta y los metemos. ¿Y qué nos metimos? Problemas. ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros mismos nos buscamos los problemas, pero no se preocupe que David también padecía del mismo mal. Él también se buscaba sus propios problemas. Solo que hay situaciones. Mire, yo conocí un señor hace poco que todavía está en tratamiento para que se le cure el cáncer. Le digo, pero tú no fumas. Sí, por eso me dio cáncer, dice. Pero ya no fumas. Sí, dice, todavía fumo. Yo no lo juzgo, saber cómo será estar amarrado. De que se está muriendo. Cada vez que él agarra el cigarrillo, él mismo se está matando. Pues hermano, es posible que él pida oración y Dios diga, ¿para qué te voy a sanar si vas a seguir fumando? Mejor que te mueras. Ay, Señor, bájame el colesterol, o ponemos la Big Mac, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús. O usted va a ese restaurante que anuncian en la tele, ¿verdad? We got the meats. Y usted dice, Señor, yo sé que este sándwich está exageradamente grande, pero oro, Padre, reprendo todo colesterol, toda grasa, toda gordura, Padre, en el nombre de Jesús, y declaro que se convierten en vegetales. Siga comiendo así. Y va a empezar que ya no le va a ir quedando la ropa. Después le van a decir, la gente lo de menos. Eres un gordo bueno. Ya no le van a decir mi amor, sino van a decir mi gordo. Bien. Sigamos, por favor, no me esté deteniendo porque quiero terminar en 15 minutos la introducción. Aquí no estamos hablando de introducción del tema, no se emocione, ni conclusión. Estamos hablando de la introducción al Salmo, estamos hablando del incluso. Entonces, en el Salmo, en el versículo 1, David dice, te exaltaré, Señor. Y en el último versículo, él dice, te alabaré por siempre. Entonces yo le decía a mi esposa, mira, de la manera que yo hubiera explicado esto, porque dicen que este es un incluso. Entonces le digo, no, este es un sándwich, le digo. Así se entiende mejor, ¿verdad? Es un sándwich. El versículo 1 es la tapadera de arriba, la suegra y el suegro. Y entonces el contenido del Salmo es la carne, es la lechuga, el tomato, los jalapeños. Y fíjese que yo no sabía que el ketchup es pura azúcar. Yo no sabía que el mustard es pura azúcar. Sí sabía que la mayonesa es puro huevo, puro colesterol. Pero no, yo sabía que allá en Guatemala le decían salsa dulce, long time ago. Ahora también dicen ketchup. Pero decían salsa dulce. Sí, claro, si era de azúcar era dulce. Pero ahora que ya lo están educando a uno, ¿verdad? Pídale al hermano Roberto que le enseñe una foto que carga él de cuánta azúcar hay en una soda, ¿verdad? Entonces en lugar de darle la soda a su nene, mejor diga, abre la boca, mijo, y le pone la bolsa de azúcar. Bien. Entonces David empieza diciendo en el versículo 1, te exaltaré. Y termina diciendo, te alabaré
forever. Bien, entonces vamos al contenido del sándwich. Lo primero que miro yo es una determinación de alabar a Dios. Hay salmos que se hicieron durante el problema. Este salmo está hecho después del problema. Como decía el hermano que ministraba la ofrenda, todos hemos pasado situaciones difíciles, y en esas situaciones difíciles hacemos compromisos con Dios. Pero una vez que se pasó el problema, nos olvidamos del compromiso. Entonces David toma una determinación. Él va a alabar a Dios. Él está agradecido. Pero él dice que hay una razón. Entonces dice él, o digo yo, porque se ve en el Salmo, dice, me sanaste. ¿Qué versículo dice? Me quedé en el... Usted tiene su Biblia ahí abierta, ¿verdad? ¿Qué dice el 2? Señor Dios mío, te pedí auxilio y me sanaste. Te pedí auxilio y me sanaste. O sea que él estaba, como dicen allá en Guatemala, enfermito. Me sanaste, o sea, estaba enfermo. Entonces él dice, Señor, te alabaré porque estaba enfermo al punto que me iba a morir de la enfermedad. Dice, Señor, me sanaste y por eso mereces que yo te exalte, por eso mereces que yo te alabe. Yo espero que todos sepamos lo que es la sanidad divina. Si usted no sabe lo que es la sanidad, vamos a orar por usted para que se enferme y para que Dios lo sane. No, vamos a orar para que usted no ponga ya mucha su confianza en las drogas, sino ponga su confianza en Dios. Hay un problema en los United States of America. Están alarmadas las autoridades porque las personas se están haciendo adictas a la medicina prescrita. El asunto es de que una vez que ya no tienen ellos las prescripciones, empiezan a ver cómo consiguen, empiezan a robar, y en algunos casos, por ejemplo en Ohio está severo ese problema, la están vendiendo en la calle mezclado con un montón de cosas. Entonces aquí lo que vemos es de que cuando venga alguna enfermedad, esforcémonos por primero buscar a Dios, que sea Él nuestro médico. Otra cosa, parece que sus enemigos estaban ya comprando los canchinflines, comprando los morteros, los cohetes, los saltapericos. Iban a hacer pachanga, iban a celebrar que se iba a morir el vecino. Hermano, David se iba, mire, hay gente que se alegra del mal de otras personas. Cuando a alguien le está yendo mal, hay gente que se alegra. El ser humano somos bastante complicados. David entendió que su enfermedad no era directamente, o que no provenía directamente de Dios. Entonces dijo, aquí como que esto no está 100% de acuerdo con el propósito, con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscar la guianza de Dios ante las situaciones difíciles. Bueno, Señor, si tú permitiste algo, esto es porque algo me quieres enseñar. Pero entonces él se da cuenta que el problema
de su enfermedad es que él se muera. ¿Y qué dice el versículo donde dice no estaré callado? El 12, ¿cómo dice el 12? Si aquí dice, para que mi alma te cante alabanzas Y no esté callada. y no esté Callada. callada. David entendió que el propósito de esta enfermedad era callarlo. Ahora que orábamos o que teníamos el devocional, me vino así un pensamiento de la iglesia allá en Ciudad Satélite. Y como por 25 años estuvo esa casa desierta. Daba tristeza ir ahí. Y ahora que los hermanos han estado ahí, ha cobrado vida ese lugar. No solo lo pusieron ellos bien bonito, sino que muchas familias están siendo restauradas. Entonces es un motivo de alegría. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que ninguno de los vecinos llega a la iglesia. Ahorita los hermanos tuvieron que hacer otro muro porque la señora de al lado, doña Carmencita, se está quejando, está molesta, porque los cristianos hacen mucha bulla. Entonces, ¿cuál es la queja? ¿O por qué es la queja? Que se callen. El adversario va a usar cualquier medio que se le presente para silenciarnos, para callarnos. A los apóstoles los amenazaron. Les dijeron, ya, no digan nada. Pero como cuando uno está bajo la unción, hermano, no se le pone al tren enfrente y sabe que el tren no le va a hacer nada. Si no siente la unción, no se pare frente al tren porque lo vamos a ir a recoger con espátula. Pero entonces Pedro dice, no podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído. Entonces David entendió que si él se rendía ante esta situación, el adversario tenía la victoria porque él se hubiera quedado callado. Entonces David sintió. Yo nunca he sentido eso, quizá alguno aquí sí. Como ya usaron el hermano Carlos de ejemplo, ¿verdad? Lo voy a usar yo también. Pero ¿quién aquí ha estado al punto de morirse? Usted tuvo un accidente, ¿verdad? Nadie más. Allá el Señor también. ¿Qué se siente? ¿Ah? ¿Qué se sentirá? Que ya estén haciendo los preparativos, ya comprando el cafecito, encargando el pan, comprando el cajón, comprando el terrenito ya en el cementerio. ¿Qué se sentirá estar ahí? Hay que preguntarle a los hermanos, porque de eso está hablando David. Porque él dice ahí que lo rescató del hoyo. Está hablando de ese hoyo donde lo meten a uno cuando se muere. Entonces yo cuando leí el Salmo, y como leía varias versiones para poder entenderlo, yo miraba a David, mire, poco a poco, muriéndose y sintiendo que se iba en el hoyo. Oh, Dios santo. Y de repente la mano de Dios lo saca. Pero
el asunto es de que él sintió que la región de los muertos lo llamaba. Le decía, come to me. Sentía que la muerte lo abrazaba. Yo no he estado ahí. Entonces David en ese momento dice que dijo, ¡ah! Se acordó que los cristianos tienen una herramienta que se llama la oración, el clamor. Y dijo, Señor, auxilio, ayúdame, solo tú puedes rescatarme. Y hermano, él sintió cuando Dios metió su mano, porque ahí él que dice en el versículo 1, me hace elevado, o sea que él iba para bajando, bajando, bajando y no subiendo. Y de repente él siente que la mano de Dios lo levanta. Bien, entonces ahora dice, yo tengo una razón para alabar a Dios. Ahora, ese es versículo 1 y versículo 2. En el versículo 3 dice, oh Señor, has sacado mi alma del Sión. Versículo 4, perdón. Cantad alabanzas al Señor, vosotros sus santos, y alabad su santo nombre. Ahora él está invitando al pueblo de Dios a que se una a él en alabanza. Cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia, los babilonios les decían, canten los cánticos de Sión. Y dice que ellos habían colgado sus arpas en los sauces. Y ellos dice que le decían a los que los tenían cautivos, no podemos cantar. ¿Cómo vamos a cantar canto de libertad cuando estamos aquí de prisioneros? Recuerdo que mi tía le gustaba, una mi tía que no sé si es todavía o era, pero en aquel tiempo era testigo de Jehová, le gustaba ir a los cultos. Es que ustedes cantan bonito, decía. Hermano, si algo caracteriza al pueblo de Dios, es que canta alabanzas. Si usted no ha leído el libro de las catacumbas, ¿cómo es el título? El mártir de las catacumbas. ¿Usted ya lo leyó, hermano? Sí, pero ya se lo olvidó también. Pero hay un oficial romano que le encargan que vaya a buscar a esa gente porque se escondían. Entonces ese oficial romano llega a las catacumbas y de repente dice que escucha que un cristiano está orando, pero dice que está orando de tal manera como que tuviera a Dios enfrente. Y eso le impresionó. O sea, era tan real su diálogo con Dios. Te dijo, estos no están bromeando. Entonces David dice, todos los que hemos tenido una experiencia con Dios tenemos razón para alabarle.
Algo que le decía yo a los hombres, que se lo van a decir a las mujeres también, es que una cosa que tenemos nosotros que evaluar en nuestras convicciones. Porque es posible que nosotros estemos convencidos de que el Evangelio es el camino correcto, pero no estemos convertidos. Es posible que estemos convencidos de que es bueno ir a la iglesia, nos conviene, nos dan buenos consejos, nos enseñan cómo educar a nuestros hijos, cómo comportarnos como ciudadanos, pero no hay una realidad en nosotros. Entonces tenemos que pedirle a Dios, si no tenemos esa realidad, que se haga una realidad en nuestras vidas. Entonces, ahora David en el versículo 5, yo anotaba aquí, y que Dios me perdone, ¿verdad? Pero en mi humanidad, como yo soy un gusano, solo de esta manera lo pude ver, como que Dios tiene una deficiencia emocional. God has an emotional imbalance. Porque se enoja y echa rayos y centellas y tira azufre. ¿Sí o no? Solo uno, y los demás no han leído. Pero dice que solo es un ratito. Y dice que su bondad, dice que su amor dura forever. Bendito Dios por ese su problema que tiene, ¿verdad? Porque si fuera como usted y como yo, que siempre trompudos, hermano, yo a veces quisiera ser Dios, pero no para bendecir a alguien, sino para mandarle un rayo, pero no que se muera, solo para asustarlo, hermano, y que mire que el rayo le caiga y el rayo lo siga. A veces me dan ganas de ser Dios, hermano. Es que yo le digo, Señor, es que tú eres muy misericordioso, tú eres muy bueno. Mira, la gente se columpia y tú los dejas que se columpeen. Si yo fuera Dios, hermano, le chamusco el cordón del columpio para que por lo menos se dé un sustentón y reaccione. Diga usted, pues gracias a Dios que no es Dios usted, porque estuviéramos bien amolados. En el versículo 6 y 7 dice: en mi prosperidad dije, tengo cuentas bancarias. Yo menciono esto aquí porque nosotros sí lo entendemos. Ahora ya soy US citizen. Ahora tengo esto, tengo lo otro. ¿Sabe qué? David está admitiendo, está reconociendo que su corazón se llenó de arrogancia. Mire el cuidado que debemos de tener usted y yo, hermano, porque lo malo facilito se nos pega. Lo bueno como cuesta. Pero lo malo, mire, como decían allá en mi rancho, lo pepenamos rápido. Se nos pega rápido, parecen los pelos del gato. Hermano, si algo se pega es el pelo de gato. Parecen agujas, decía una señora por allá. Se meten en la ropa, hermano. Usted se sacude y no sale. Pues así es lo malo. Se le mete a uno. Y lo bueno, hermano, le resbala a uno. Pero ¿qué hicieron los hermanos con la palabra del viernes? ¿Pero qué hicieron los hermanos con la palabra del domingo? Y los discipuladores dicen, ¿pero qué hicieron los hermanos con la enseñanza del discipulado?
Y los que ministran la ofrenda dice, pero y es que no les dije, pues. Es que lo bueno no se nos pega. Nos echamos repelente, tenemos antibióticos. A ver qué, hermano, pero lo bueno cuesta. Entonces David, hermanos, y mire, David es muy parecido a nosotros. Hijo ilegítimo, allá menospreciado, del campo. Dios mismo dice, yo te traje de detrás de las ovejas. Te hice sentar con los príncipes del pueblo. Y ahora David dice, qué seguro estoy, qué próspero estoy. Cuando él dice, mi monte no será conmovido, le está diciendo, tengo buenas cuentas bancarias, ahora ya conozco el idioma. ¿Quién me puede hacer daño? Dijo Dios. Dijo Dios, llamó para Houston y dijo, Houston, we have a problem. We have to fix it. What's the problem, God? David está infectado. ¿Infectado de qué? ¿De alabanza? No, de arrogancia. Y hay que desinflarlo. ¿Y qué hacemos? Pues hay que enfermarlo. ¿Y qué enfermedad? Pues Zika, no, porque no se muere. Pues hay que enfermarlo, enfermedad de muerte. Mire, amado hermano en Cristo, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, si usted es cristiano de verdad, si usted es hijo de Dios y se tuerce, su papá lo va a disciplinar. Pero si usted anda como con pata de chucho y no le pasa nada, aflíjase, porque puede que usted sea visitante nada más, pero no es hijo. Porque dice que entonces Dios se escondió. Así dice ahí, que Dios simplemente se apartó. Y hermano, si de algo gozamos nosotros, la paz, mire el hermanito allá, tranquilo, descansando. Es que fue la reunión de hombres, madrugó. Nosotros si